Creo que no exagero nada si afirmo que Pilar Bellosillo puede ser considerada la figura femenina más emblemática del cambio de época que se produjo a mediados del siglo XX en la Iglesia española. Fue presidenta de la Acción Católica Española, de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOF, fue nombrada por Pablo VI auditora del Concilio Vaticano II, siendo mujer y laica, y ejerció como miembro de la Comisión Pontificia sobre la Mujer. Fue una defensora incansable de la plena incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida y hoy está en proceso de beatificación. A muchos es verdad que quizás les choque la aparente contradicción entre el aire retro que nos trae el blanco y negro de la foto que ilustra la portada de esta nueva edición de su biografía y el subtítulo del libro, Nueva imagen de mujer en la Iglesia. Y sin embargo, en absoluto hay contradicción, sino más bien, bueno, yo diría que, si se me permite el giro, paradigmática paradoja, ¿no? Porque refleja de una forma muy directa ese costoso camino trazado por Pilar y unas cuantas pioneras del feminismo intraeclesial de los años 50, por desgracia no se ha completado, ¿no? Sigue teniendo que ser recorrido porque la igualdad de presencia, de trato, de oportunidades, de visibilidad y autonomía, de contar con voz y voto en el seno de la comunidad eclesial, siguen siendo todavía una asignatura pendiente, ¿no? Aunque haya habido desde entonces enormes avances. De ahí la conveniencia de reeditar su biografía, porque sin el trabajo de Pilar Bellosillo estaríamos aún más lejos, estaríamos a años luz, y porque su mensaje y su legado siguen plenamente vigentes. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a distinguidos invitados que acompañan a Teresa Rodríguez, coautora de la obra junto a la difunta Mari Salas, para profundizar en la grandeza y singularidad de la vida y de la obra de Pilar Bellosillo. Vaya por delante a todos ellos nuestro profundo agradecimiento a su presencia e intervención aquí esta tarde, así como a la inestimable labor de los voluntarios de Acción Católica que están ejerciendo como traductores y administradores del chat. Espero que todo esté funcionando bien por ahí detrás, ¿no? La verdad que la vida de Pilar permite trazar un indudable paralelismo entre el tiempo convulso pero apasionante que le tocó vivir mediado el siglo XX y el que a menudo nos desconcierta a nosotros en este complejo siglo XXI. En su trayectoria hay, desde mi humilde punto de vista, un clarísimo hilo conductor que quizás es doble, ¿no? Por un lado la necesidad de renovación y por otro la de justicia evangélica, ¿no? Que en el fondo son la misma cosa, porque al evangelio, que todo lo vuelve nuevo, se aferrará Pilar en cada paso que da, en cada bandera que enarbola, como nos cuenta ella misma en este vídeo que vamos a ver a continuación. Yo me presento, soy Pilar Bellosillo, que desde muy jovencilla yo he experimentado algo muy fuerte en mí, que esa fe en la que yo he nacido, yo me desperté a la vida y tuve conciencia de mí, y yo era ya creyente, porque en la casa de mis padres lo más importante era el Señor, y todo hacía referencia al Señor, de modo que yo al despertar a la vida, yo ya sabía que Él estaba ahí, y que era lo más grande en la vida. Y al ir creciendo, yo fui muy consciente de que la fe era algo muy grande que yo no debía tener para mí sola, sino que debía compartirla con mis hermanos. Y también que la Iglesia, que para mí era tan rica, la gran familia de los hijos de Dios, tampoco debía ser yo egoísta y favorecerme de lo que ella me daba, sino que debía estar a su servicio. Jesucristo para mí es el Señor. Él es la pura esencia de mi fe, porque todo lo que creo se me da en Él. Él me revela al Padre. Por Él recibo el Espíritu. Todo lo que creo se me da en Él y todo lo que vivo, lo vivo en Él. Porque eso que creo se hace vida en mí, se hace experiencia, vida. Y aquí la palabra, Él es vida. Y la experiencia más fuerte que yo siento es la de esa fuente que Él hace manar para la vida eterna, porque yo tengo la experiencia de que algo mana, de que algo cambia y hay un proceso en mí, aunque soy siempre yo. Él es
el amor, mi amor, y qué amor celoso, tengo experiencia también, porque puede haber prostituciones y tal vez las ha habido, y él está ahí para zarandearme, él está ahí para llevarme al desierto, para hablarme al corazón, para seducirme, para volver a los amores de la juventud. Esto se me dijo un día en Oseas, cuando yo experimentaba ese desierto en el que no hay caminos. Por si alguien tenía alguna duda, ya veis que no hay en Pilar contradicción entre su fe y su activismo, sino más bien al contrario, una profunda coherencia que le acompaña toda la vida y que hoy vuelve a ser ejemplo, como pone en valor su proceso de beatificación. Quizás precisamente por eso habría que decir que esta que presentamos hoy no es una biografía al uso, porque en sus páginas se recoge también la valiosa herencia que Pilar nos ha dejado más allá de su propia vida, como demuestran pues, la extraordinaria labor de Manos Unidas, por ejemplo, ¿no? que ella contribuyera a fundar y que yo he tenido la fortuna de conocer muy de cerca en diversos países del mundo, o la presencia en nuestro presente de tantos hombres y mujeres de la acción católica que han sabido seguir sus huellas y profundizar sus enseñanzas. Pilar es pues un mensaje en sí misma, es camino por recorrer, audacia para soñar a lo grande, conciencia crítica y amor por los más vulnerables. Las mujeres siempre de forma señalada entre ellos. Y por eso contamos hoy con nosotros con la presencia de María Lía Cervino, socióloga y asistente social, miembro de la Asociación de Vírgenes Consagradas Servidoras, consultora del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y, como lo fue en su día Pilar Bellosillo durante 14 años, presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF, fundada en 1910 y que representa en la actualidad a más de 8 millones de mujeres y a casi 100 organizaciones presentes en más de 50 países de todos los continentes. Este acto, por cierto, se enmarca en la celebración de su 110 aniversario. María Lía, es un placer tenerte con nosotros. El placer y el honor es mío, María Ángeles. Pues te cedemos la palabra, estamos deseando escucharte. Bueno, ante todo agradecerles porque han trabajado tantísimo para poder hacer esta organización y para mí compartir el panel con todas las personalidades me llena, digamos así, de honor, pero les quiero contar lo que me produjo el libro, el shock positivo que me produjo. Y créanme que no es por la cantidad de cargos que ella asumió, que Pilar obviamente tuvo una trayectoria admirable, tampoco por esa mirada también extraordinaria, visionaria de las mujeres de la Iglesia, del desarrollo humano integral, y tampoco por esa valentía maravillosa, tremendo poder de convocatoria, de dirigente, que sin duda demostró, sino más bien por otros dos motivos que quisiera poder expresar. El primero es cuál es el motor, a mi modo de ver, cuál es esa que para mí es la obra de Dios en Pilar y con Pilar. Y lo segundo que me gustaría mostrar es un poco la similitud entre su tiempo y el nuestro, el del pontificado del Papa Francisco. Voy entonces a la primer parte, ¿no? A cómo Dios obró en ella y con ella. Lo primero, el Espíritu Santo. Para darnos una idea, el Espíritu Santo estaba como escondido hasta el Concilio Vaticano II. Hubo cardenales que decían, el Espíritu Santo fue para los primeros siglos de la Iglesia, pero ahora tenemos doctrina, tenemos magisterio, y fue el cardenal Suenens que dijo no, al Espíritu Santo, a la Iglesia la guía el Espíritu Santo. En ese contexto, con el Espíritu Santo que apenas asomaba por las columnas de la Plaza de San Pedro, Pilar se pasó noches enteras en vela trabajando durante sus años que estuvo como auditora en el Concilio Vaticano II. Y ella dice, de su puño y letra, trabajadas por el Espíritu. Eso fue desde el principio de su vida que se ve en sus escritos hasta los últimos escritos. Todo denominador común, la obra del Espíritu Santo en ella y por ella.
Después también su fe, su esperanza y su caridad, esas virtudes infusas en el interior de Pilar a fuego. Esa fe que ella, justamente en el video que acabamos de escuchar, que demuestra desde el principio en ese retiro espiritual, donde ella descubre que su misión es el servicio en la iglesia, va increyendo como esas sinfonías, ¿vieron? Que cada vez tienen mayor intensidad, esas grandes sinfonías. Bueno, así es la fe de Pilar. Cada vez ella cree más y más. Y lo mismo su esperanza, cree contra toda esperanza. No hay forma, diría yo, perdonen, por más masazos que ella recibe, porque tiene unas cuantas, digamos así, golpes fuertes, que puedan a ella hacerle perder su esperanza. Un detalle, en 1972, contradiciendo ya una instrucción producto del Vaticano II acerca de que las mujeres podían leer en las ceremonias litúrgicas, sale una disposición por la cual el lectorado y el acolitado solo van a ser ministerios que se otorguen a hombres. Imagínense esta mujer que se había ocupado durante todo el Vaticano II y durante toda su vida de la igualdad de la mujer, que con tanto cuidado había tratado de que el igual derecho del hombre y la mujer estuvieran a la par, que se sentía convidada por la iglesia en este banquete junto a todos los bautizados, fue como si de repente de un cachetazo la volaran de la mesa, la volaran del banquete. ¿Y ella qué hizo? ¿Se rebeló? ¿Bajó los brazos? No. Ella, contra toda esperanza, siguió hacia adelante, escribió, se movió. Y así es como 43 años después, el Papa Francisco, hace unos meses, ha corregido el error. Pero ella, ¿por qué? ¿Por qué pudo seguir adelante? Porque tenía esa confianza puesta no en sus solas fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y eso es esperanza sobrenatural. ¿Y qué decir de su caridad? Su amor, como ella lo acaba de decir en el video, al Señor y apasionado por la iglesia y por los pobres. Un amor capaz de hacerla tan creativa, una caridad creativa, para canalizar todas sus intuiciones de vanguardia, incluso para denunciar. Cuando ella va a hablar, por ejemplo, con Pablo VI, hace una denuncia sobre la situación de los obispos en España en ese momento, y luego no escribe una palabra de lo que habló con el Papa. Sabemos que tuvo resultado porque empezó a nombrar otro tipo de obispos en España, pero ella no decía absolutamente nada, solo que había hablado con entera libertad. Hoy en día Francisco le diría, has hablado con parresía, porque a él le gusta usar esa palabra, sobre todo cuando habla de sinodalidad. Así que esa caridad, encarnada en una mujer, con esa delicadeza, con esa finura, hacen de Pilar una mujer exquisita. Y último, su humildad. Esa humildad que la hacía ella capaz de escuchar, nunca, teniendo una inteligencia brillante, nunca trabajó como autoridad individual y piramidal. Siempre se rodeó de un equipo al que escuchó, se dejó enseñar por los asistentes eclesiásticos, por los teólogos, y de igual a igual trabajó escuchando a dirigentes internacionales, varones, a las mujeres de otras confesiones cristianas, fue pionera en el ecumenismo por parte de las mujeres católicas, y todo eso la llevó a sostener impresionantes vínculos de fraternidad, porque como era humilde, podía comprender, podía encontrar los puntos de unión y recibir de otros. Ella decía que aprendía muchísimo, claro, porque era humilde. Tan es así que cuando termina su presidencia de 13 años en la UMOF, una periodista le dice cuáles son los cambios. Y ella le dice, bueno, en realidad, cambios, más bien, y hace una descripción
como si fuera tan sencillo todo lo que había hecho en su periodo. Por supuesto, da solo algunos ejemplos y termina diciéndole, bueno, lo que hizo Loumont fue perseguir la finalidad para la cual fue creada, sus objetivos. Es decir, ella reconoce todo lo que ha hecho, y reconocer los dones de Dios como dones de Dios, eso es humildad. Así que, si me permiten, para sintetizar, diría que Pilar es para los hombres y mujeres de hoy el ejemplo de liderazgo cristiano. Si, por ejemplo, tomamos el libro muy reciente de la senadora Paola Binetti, ella da una serie de características de la leadership femenina, que Pilar las encarna maravillosamente. Por ejemplo, las 7 características de cómo un líder se debe relacionar con su equipo. Y diría que leyendo la biografía maravillosa de Pilar, que tenemos ahora ya en su segunda edición, hay algo así como que ella encarna, si lo miramos a la luz de Patris Cordi, que es, como ustedes saben, el documento sobre la carta que nos escribió el Papa en diciembre sobre San José. Yo diría, tenía un corazón de madre y de padre, basándome en esas palabras del Papa, en esa carta. Y bueno, no puedo desarrollar el segundo punto. Ojalá me lo pregunten, porque las similitudes entre el pontificado del Papa Francisco y su época son enormes. Por lo tanto, podemos aprender mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lía. Un gustazo escucharte. Y tendremos ocasión seguro de que nos puedas responder y contar ese segundo punto sobre el que quería reflexionar. Muchísimas gracias también por ajustarte al tiempo limitado que os hemos dado. La verdad que sí, que cuando uno ve al Papa Francisco abriendo de nuevo las ventanas del Vaticano para que el Espíritu Santo pueda intervenir en la vida de la Iglesia, pues es inevitable recordar que hoy como ayer, pues esa batalla contra la desigualdad y la pobreza, ese empeño por la reconciliación con todo lo creado, la fraternidad universal o la defensa a ultranza de la paz siguen siendo las grandes tareas, ¿no? Eso imprescindibles desafíos que tenemos por delante como humanidad y que Pilar desde luego supo encarar, ¿no? Ya sabes que, y ya saben todos, que los periodistas tenemos pasión por los titulares, y en este caso yo creo que se puede decir, acogiéndonos al lenguaje cinematográfico y sin miedo a equivocarnos, que uno de los hombres de Francisco en nuestro país es desde luego el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Él está contribuyendo y mucho a aplicar la necesaria renovación evangélica de la Iglesia, sabiendo trasladar a España además ese estilo conciliador, dialogante, cercano y amable del Papa que tanto necesitamos, ¿no? Y bueno, yo sé por experiencia que don Carlos se toma muy, muy en serio las presentaciones de libros, los lee con interés y con detalle, de cabo a rabo, así que estamos deseando escuchar lo que tiene que decirnos sobre Pilar Bellosillo. Don Carlos, bienvenido y adelante. Y muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias también a María Lía por las cosas que ha dicho ahora, que yo he sentido vibrar mi corazón, porque después de leer el libro y oírla a ella, ha trasladado lo que realmente es Pilar, ¿no? Comienzo diciendo que todos los días yo pongo un Twitter, y después de leer el libro de Pilar puse este Twitter que dice: celebra la Eucaristía y conviértete en lo que recibes. Sé portador de Cristo. Esto era Pilar. Llevaba esto. Yo diría incluso algo más, ¿no? Para ella la caridad implicaba una transformación de la historia que exigía incorporar esa caridad, ese amor de Cristo, ese llevar precisamente, ser portador del amor del Señor a las instituciones, a la experiencia, a los aportes profesionales, a todos los lugares de este mundo. Es decir, de tal manera que la caridad debía de diseñar la existencia humana. Y así ella lo vivió.
la tarea que ella emprendió educativa, el desarrollo que ella impulsaba de hábitos realmente solidarios, la capacidad de pensar la vida humana integralmente, no solamente en aspectos muy determinados. La hondura espiritual en la que vivió, yo creo que esto sigue siendo necesario más que nunca para dar calidad a las relaciones humanas. Y esto Pilar lo hizo. En esta biografía que presentáis en esta edición, uno disfruta viendo esta calidad. La sociedad tiene que ser capaz de reaccionar ante las situaciones que estamos viviendo. Hay visiones que son incapaces de hacer reaccionar. La visión de Pilar sí, porque lleva dentro algo especialmente importante como es el amor mismo de Dios, ¿no? Y a mí me parece que esto es esencial. Yo os diría, si tuviese que resumir su vida, diría estos aspectos que me parece que son esenciales. En primer lugar, es una mujer que vive la vida como una entrega absoluta a la causa del Evangelio. Y esto a mí me parece que es muy importante, entender su vida así. Lo vemos a través de todas las cosas que hemos visto, ¿no? En el marco biográfico mismo de ella, ¿no? Para Pilar es un símbolo de una época, de la historia de la Iglesia española y de la Iglesia universal, pero en concreto de la Iglesia española. Es un símbolo real que hay que tenerle además y hay que descubrirlo cada día más, ¿no? Y además no solamente es el gran mérito de esta mujer, fue haber sabido madurar su pensamiento, su fe y haber crecido precisamente en esa entrega absoluta por comunicar el amor mismo de Jesucristo a todos los hombres, ¿no? Es verdad que lo hizo en unos momentos pues, especialmente importantes de la historia de España, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo que es esencial en nuestra vida, ¿eh? Dedica un gran esfuerzo al foro ecuménico, un gran esfuerzo. Esta institución que había nacido a raíz del Concilio Vaticano II, con el encuentro de mujeres de diferentes confesiones cristianas. Es decir, yo creo que hoy hubiese disfrutado Pilar leyendo Fratelli Tutti, del Papa Francisco. Seguro que estará disfrutando, porque ella habrá pensado también que algo estará interviniendo ella para ayudarnos a descubrir aspectos que son esenciales en nuestra vida. En este marco biográfico de esta mujer hay que tener en cuenta, a mí me parece que algo especialmente importante de las influencias que ella tuvo en la vida, ¿no? Tenemos que recordar los grandes pensadores del momento en que ella vive, como son, pues qué sé yo, Cheny, teólogos, ¿no? Congar, Cheny, Henri de Libac, Ranner. Es decir, bueno, toda esta gente está influyendo en ella, porque ella es una mujer que estudia, es una mujer de estudio, de reflexión, ¿eh? Y esto la lleva a muchas cosas. Conviene, yo creo que señalar esto como algo extraordinario en esta mujer. Los temas que ocupan toda su vida, el tema de la mujer, que ha sido esencial, ¿eh? Y yo tenía apuntadas aquí 3 cosas que me parece que son importantes ante este tema, ¿no? Porque ella, os lo he dicho antes de alguna manera, hoy hay necesidad de dar más espacio, como os decía antes, a las razones del corazón. Y en el mundo actual, dominado quizá por la técnica, por los resultados inmediatos, se siente la exigencia de esta complementariedad que precisamente la mujer tiene una capacidad especial para entregarlo, para que el ser humano pueda vivir sin deshumanizarse. Y esto lo entrega Pilar en todos sus trabajos.
A mí me parece que esto es esencial. En segundo lugar, también yo creo que tiene un carisma profético. Esta mujer tiene un carisma profético que hay que tener en cuenta. La Iglesia y la sociedad entera han caído en la cuenta de la urgencia con la que necesitamos este carisma profético. Y esta mujer lo aporta, nos lo ha aportado la Iglesia. El carisma profético de las mujeres como portadoras de amor, como maestras de misericordia, como constructoras de paz, como comunicadoras de calor y de ese humanismo, yo diría, humanismo verdad, como le gustaba decir a San Pedro Poveda, ese humanismo a un mundo que a veces pues le falta, lo retira o le da vergüenza a lo mejor ejercerlo, ¿no? Es decir, yo creo que Pilar manifiesta la importancia de la mujer en la vida humana, ya sea como madre de familia, sea como persona o como presencia vital en las fuerzas laborales, en las instituciones de la sociedad, en la vocación especial a seguir al Señor, trabajando y viviendo los consejos evangélicos con todas las consecuencias. No sé, es decir, yo creo que desempeñó un papel indispensable en la creación de la ecología humana de la que estamos hablando ahora, pero que Pilar ya se adelantó a esta realidad. Por tanto, es decir, se entregó a la causa del Evangelio. Lo hizo, y termino enseguida, porque me parece que me paso ya, pero me vais a perdonar, lo hizo con un amor. Yo cuando he leído el libro, digo, ¿cómo quería esta mujer a la Iglesia? La Iglesia no era una cosa más, era su madre, era su madre. Y esto lo expresa de una forma maravillosa, ¿no? Por otra parte, el trabajo con que lo hizo, cómo lo llevó a cabo, con qué intensidad, con qué fuerza, no paraba esta mujer. ¿Sí? Y todo para hacer un camino de renovación en el espíritu del Concilio Vaticano II. Que no solamente ella participa activamente en ese concilio, sino que además ella había sido profeta de algunas cosas que después el concilio nos ha dado de una forma especial, ¿no? Después también yo diría que inicia un camino de renovación de la Iglesia. Sí, daos cuenta que en su tiempo, pues no precisamente la mujer era la que más estaba presente, ella lo inicia. La mujer se hace presente y da un impulso al laicado eclesial y una implicación en la promoción de la mujer fuera de serie, extraordinaria. En ese sentido, a mí me parece que el tema de la mujer, como el tema de la mujer en la Iglesia, dentro de la Iglesia, como este profundo amor a la Iglesia, es algo que a mí me parece que hay que destacar de una forma especial. No digamos nada las realizaciones que ella hace en todo el mundo de la acción católica como presidenta de la ONU, que aquí aparece en el libro de una forma pues preciosa, ¿no? Tal como lo contáis, ¿no? No sé, yo me quedaría con estas cosas que os he dicho, que fundamentalmente están recogidas en esa oración que está en las primeras páginas del libro que presentáis, que presentamos hoy. ¿Por qué? Entrega a la causa del Evangelio, testimonio de entrega, testimonio de amor a la Iglesia, testimonio de trabajo intenso y responsable en el camino de renovación, testimonio por dar impulso a un laicado y en concreto a la mujer en la vida de la Iglesia y su implicación constante en la promoción de la mujer. Yo agradezco a las que habéis hecho posible, Teresa, y también un recuerdo especial a María Salas, ¿no? Pero agradezco esta obra que presentáis. Creo que hará mucho bien, ¿eh? Y creo que nos entrega algo que yo cuando leía el libro, digo, incluso me fui a buscar cosas de Fratelli Tutti, ¿eh? Y las encontraba ahí.
Así que muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias, don Carlos. Como bien decía usted, esta obra permite a los lectores descubrir ese carisma profético que tenía Pilar Bellosillo a través de un legado marcado, pues, como decía, ¿no?, por la actitud dialogante, la búsqueda de la justicia, el afán de encuentro ecuménico, que son tan propios del Concilio Vaticano II, pero que son tan necesarios todavía, ¿no?, que siguen estando vivos, siguen siendo inspiradores para el momento presente. Y si hay alguien que puede hablarnos con conocimiento de causa de todos los campos y escenarios eclesiales, políticos y sociales en que Pilar hizo historia, porque realmente hizo historia, esa es Teresa Rodríguez de Lecea, coautora junto a la añorada Mari Salas Larrazábal, que Dios guarde en su regazo de infinito amor. Teresa es doctora en filosofía, pertenece al Foro de Estudios de la Mujer y ha trabajado como responsable del Seminario de Historia del Pensamiento Español y del Seminario de Teología Feminista en el Instituto Fe y Secularidad de la Compañía de Jesús. Ha impartido cursos sobre muchísimas cosas, pero yo tengo que resumir su currículum, ¿no? sobre todo sobre pensamiento religioso de la Institución Libre de Enseñanza, sobre la mujer durante el franquismo, los pensadores exiliados de la Guerra Civil, todo esto pues, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, pero también en otras universidades como en la UNAM de México. Ha sido investigadora en el Instituto de Filosofía del CSIC, ha publicado numerosos libros y artículos y ha formado parte del Foro de Estudios sobre la Mujer, fundado precisamente por Pilar Bellosillo y dirigido por Mari Salas. Y en los últimos años trabaja como responsable de la revista Tiempo de Paz, que publica el Movimiento por la Paz. Querida Teresa, un placer tenerte con nosotros y estamos deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos. Pues muchas gracias por esta presentación tan amable. Y muchas gracias también a todos en primer lugar, a todos los panelistas, al cardenal don Carlos Osoro, a María Lía, a María Ángeles y a todos los que nos estáis escuchando y que no os vemos por unas circunstancias que se entienden, pero que es un poco de pena el no poder tener una relación más directa. Yo voy a leer mi intervención porque lo que más me ha costado es quitar cosas. Francamente, resumir, intentar reunir en muy pocas páginas, en 8 minutos, todo lo que yo quería decir sobre Pilar. Pero sí que tengo que anunciar que el inicio del proceso de beatificación de Pilar Bellosillo García Verde, que la Iglesia Católica ha comenzado, es una enorme alegría para todos los que estamos aquí presentes. No solo para nosotros, en primer lugar para Mari Salas, que hubiera sido feliz hoy de estar aquí. Ella fue la principal impulsora de este libro. También para su familia, para la gente de Soria, del pueblo de Derroñadas, y para las mujeres que vivimos la época del concilio con la ilusión de que las cosas cambiaran para nosotras en la Iglesia, lo mismo que estaban cambiando trabajosamente en la sociedad civil. Pilar Bellosillo fue una persona que vivió siempre al servicio de la Iglesia Católica, que se dedicó intensamente a ella. Además de sus virtudes personales, de su profunda fe en Jesús y en la Iglesia, que nunca sufrió merma, y a veces, la verdad, produce asombro, a pesar de los ratos amargos que le tocó vivir, a pesar de su esperanza, que nunca decayó, de su caridad, que hizo que trabajara sin descanso por la mejora de la educación, el bienestar, la autoestima, sobre todo de las mujeres en situación precaria. Y también tengo que añadir por la virtud de la paciencia que tanto ejercitó. Pero además de resaltar su esfuerzo y su trabajo personal, su espiritualidad y todo lo que eso conlleva, quiero subrayar aquí algo que ya se ha dicho, lo ha dicho el cardenal y de alguna manera también María Ángeles. La exaltación de su figura significa también el reconocimiento de la creatividad y el esfuerzo de una etapa histórica en la evolución del pensamiento que vivió la Iglesia internacional, pero particularmente la Iglesia española. Tenemos en Pilar una figura importante,
representativa de la evolución de la fe y del pensamiento religioso de los creyentes, particularmente las mujeres españolas, como digo, en la segunda mitad del siglo XX. Porque en la evolución de sus creencias, a través de las circunstancias vividas y experimentadas, reconocemos un proceso en muchos puntos similar al de muchas mujeres, tanto de su generación como las de las inmediatamente siguientes. No podemos olvidar a sus coetáneas, porque las figuras protagonistas, y Pilar lo fue, nunca actúan solas, sino que tienen unas compañeras que la sostienen con su trabajo y sus iniciativas, que la acompañan, que la ayudan, que la apoyan. Los nombres de Mari Salas, la amiga inseparable, a quien con tanta justicia veríamos incluida en ese proceso de beatificación, es una sugerencia. También María Lafite, Lili Álvarez, Carmen Victori, Mari Carmen García Nieto y tantas más que no quiero nombrar porque son muchísimas y seguramente olvidaría a muchas de ellas, pero muchas de ellas son amigas personales y saben que me refiero a ellas. Ellas construyeron con Pilar el ambiente que hizo posible esa evolución y la creación de un pensamiento nuevo, siempre de raíz religiosa y especialmente vertido a las mujeres. A todas ellas me refiero cuando hablo de Pilar y a todas ellas debemos estar agradecidas. Para hablar de esa corriente de pensamiento podemos señalar una primera etapa en la que se habla de la promoción de la mujer. Es la década de los años 40-50, una época durísima de posguerra en España, en toda Europa, pero en España especialmente. Las visitas de la presidenta de Acción Católica de las Jóvenes Españolas a numerosas parroquias de todo el territorio nacional, como tarea de su cargo, la hacen ver que la labor litúrgica y de cumplimiento de los deberes sacramentales no puede obviar la situación de escasez material, la falta de instrucción, la alta tasa de analfabetismo de las mujeres en las diócesis españolas. Cuando por edad pasa al grupo de mujeres, de Acción Católica de Mujeres, en vez de la de jóvenes, y comienzan las responsabilidades, se crean los grupos de cultura popular, la campaña contra el hambre y la Semana Impacto, que desde diferentes estrategias se ocupan de dar formación y capacitar para actividades prácticas a las mujeres rurales. Esas campañas se hacen, repito, en nombre de la promoción de la mujer. Hay un texto de ella de 1953 que explica muy bien cuáles eran las estrategias y los objetivos que seguía en sus actividades. Pero hay una segunda etapa. Las cosas no quedaron ahí. A partir de 1951, Pilar fue nombrada representante de las mujeres católicas españolas en la UMOF. Como tal, visita instituciones como la ONU, la FAO, de las que la UMOF era organismo consultivo. En 1955, y por impulso de la UMOF, da comienzo la campaña contra el hambre en el mundo, el germen de Manos Unidas. Es decir, la actividad social y humanitaria continúa en esta etapa. Pero Pilar también conoce ahora el mundo internacional, el catolicismo de otros países, tan diferente del nacionalcatolicismo español y tan crítico con él. Establece contacto con las corrientes en que en esos años prevalecen en la discusión teológica. La teología del laicado de Yves Congar, la nueva concepción de la Iglesia de Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu y sobre todo Karl Rahner. Es una edad de oro de la teología, presente en el mundo intelectual por la fuerza de su creatividad que ilumina el mundo intelectual. Nada de esto pasa desapercibido para estas mujeres, ansiosas de un conocimiento mayor de las cuestiones de la Iglesia y la teología. Todavía tardarán años en lograrse la reivindicación de que las mujeres tengan acceso a los estudios superiores de teología. Y es entonces cuando la cuestión se hace más profunda. El objetivo no es ya la promoción de la mujer,
y la asistencia social, aunque no se abandonen. Ahora se plantea la reivindicación de la igualdad en nombre de la justicia y la reclamación de derechos y responsabilidades. Es ya la autoestima de las mujeres la que está en juego. Un tercer momento, aunque no separado, podemos ponerlo en 1961. Juan XXIII anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico y en 1963 publica la encíclica Pacem in Terris, que entre otras cosas señala el ingreso de las mujeres en la vida pública como uno de los signos de los tiempos. Todo el texto de la encíclica es novedoso. El tono y la propia actitud del personal del Papa anuncian una nueva Iglesia, en especial la actitud de diálogo con el mundo moderno. La Iglesia ha salido de su propio centro endogámico y la voz del Papa se dirige a toda la humanidad con espíritu fraternal, sin erigirse como autoridad, sino como uno más, para lograr el objetivo de la paz para toda la humanidad en la tierra. La encíclica está presentando y consagrando esa teología viva que se ha desarrollado en los años anteriores. Cuando por fin se inicia el concilio, por primera vez en la historia entran en el aula conciliar 15 mujeres, con la categoría de auditoras. Una de ellas, Pilar Bellosillo, que ya es presidenta de la UMOF desde 1961. En sus recuerdos de esa etapa, califica el concilio como un nuevo Pentecostés, citando la expresión de Juan XXIII. Un punto de partida que trae consigo la renovación de los orígenes, la renovación en las fuentes de la Iglesia. Entre los puntos principales de esa renovación aparece en el esquema 13, la futura Gaudium et Spes, la solemne definición de la imagen de la mujer que proclama la igualdad radical de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza o religión. Pero esta vez basada en la afirmación en textos bíblicos, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Con ello, intenta borrar la ambigüedad que desde siglos ha venido manteniendo la Iglesia respecto a la mujer. El concilio abrió una perspectiva apasionante a la responsabilidad y el protagonismo de los seglares en la Iglesia, con relación al valor de la autonomía de su conciencia cristiana y a su experiencia en la vida en los campos que les son propios. Los textos del concilio sugieren una apertura y provocan un entusiasmo que deberá plasmarse en comisiones posteriores que den carta de naturaleza y de acción a esas nuevas iniciativas. Los temas son múltiples. Pilar resume en 3 las áreas que más le han impactado e interesado. Primero, la mujer en los textos conciliados. Los textos de Gaudium et Spes son importantes. Desde el principio los hizo Dios hombre y mujer. El Génesis 1:27. Es un avance, pero aunque a nivel teórico todos somos iguales, dice Pilar, a nivel práctico y disciplinario se sigue justificando la desigualdad. Hay que sacar las consecuencias de esa igualdad proclamada. También hay una rectificación en el concilio del concepto de la mujer en el tema de la moral sexual. Es contrario a la mujer, a la dignidad de la mujer, ser considerada en función del hombre, especialmente desde el punto de vista sexual. Las auditoras y auditores logran plasmar la idea del matrimonio, de la paternidad responsable y del acto conyugal como acto de amor, y no solamente como búsqueda de la procreación. Segundo tema que le interesa y que trabaja Pilar, el ecumenismo. La reconstrucción de la unidad con las iglesias cristianas era uno de los objetivos perseguidos por el concilio. La comunidad de TC fue el puente que facilitó la comunicación entre las dos orillas del mundo católico y el de la Reforma durante los días conciliares. El diálogo ecuménico implica, entre otras cosas, la renovación de la fe,
por la palabra de Dios y la apertura del mundo. El ecumenismo en el posconcilio se convierte en una iniciativa especialmente femenina. La relación entre las observadoras cristianas de otras confesiones y los seglares católicos se hace muy estrecha. Nacen foros y reuniones, lugares de encuentro ecuménicos, por supuesto en TC, o no solo en TC. En España, Pilar fundará el Foro de Estudios sobre la Mujer, buscando esa relación cordial y personal entre mujeres de distintas confesiones. El ecumenismo no es cuestión de los especialistas, nos dice, sino de todo el pueblo de Dios. Y tercero, lo que Pilar llama la iniciativa privada en la Iglesia, es decir, las organizaciones internacionales católicas. En 1967, Pablo VI crea, en el ámbito del gobierno central de la Iglesia, el Consejo de Laicos y la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Son dos nuevos organismos que había pedido el concilio y que se trataba de incluir los campos de los seglares, el apostolado y la acción en el mundo. Muy pronto comienzan los recelos de la curia ante estos organismos que son y que nacen autónomos, y hay distintos intentos de subsumirlos bajo su control. La historia la tienen relatada con mucho detalle en el libro y allí pueden ver todos los acontecimientos y las diferentes posturas que tomaron con respecto a esos dos organismos. Basta decir que Pilar confiesa que en un artículo de 1987, a los 20 años del concilio, que los tres temas que ella ha destacado, en los que ha trabajado más intensamente, han sufrido un retroceso, pero continúa expresando siempre la esperanza de que mejorarán las cosas. Si examinamos las tareas a las que Pilar dedicó sus esfuerzos, vemos más claramente a qué se está refiriendo. Hasta el sínodo de 1971, al que había sido invitada Pilar, no se plantea oficialmente el tema del lugar de la mujer dentro de la Iglesia. Surge como una cuestión de justicia. El cardenal Flagg, canadiense, plantea abruptamente el tema. El Vaticano II ha declarado la abolición de toda discriminación respecto a la mujer, pero la Iglesia no ha hecho nada verdaderamente en este sentido. En 1973 fue creada por Pablo VI una comisión pontificia sobre la mujer, formada por 15 mujeres representativas por sus cargos en las asociaciones, calificadas de no científicas, y 10 hombres procedentes de la curia, teólogos y estudiosos en Roma. Desde un primer momento el ambiente fue de discrepancia y desde diferentes puntos, no todos claros, llegó a la comisión la prohibición absoluta de plantear siquiera el sacerdocio de las mujeres. Los teólogos romanos querían partir de una reflexión teológica sobre el ser de la mujer y deducir de ahí cuál sería su misión. Por el contrario, las mujeres intentaban partir de la vida real utilizando las aportaciones de las ciencias humanas, preguntándose dónde se sitúan los problemas de la mujer en la actualidad. Las vicisitudes de la comisión son terribles y están estudiadas muy minuciosamente en el libro. Se incluyen los textos de la dimisión al Papa de 5 de las mujeres de esa comisión y la nota de la minoría que no estaban de acuerdo ni con el enfoque, ni con el desarrollo, ni con las conclusiones de la comisión, que nunca se llegó a hacer pública. Fue, como dice Pilar, una esperanza frustrada, una más. Efectivamente, fue la que suscitó más esperanzas y por eso mismo mayor desengaño. Estamos ya en los años 70 y comienza otra etapa para Pilar. Coincide su relevo en los puestos de responsabilidad en las organizaciones en las que trabajaban
con la situación política en España, cercana la muerte de Franco, y lo que eso significaba para el país. Su propósito entonces es aportar al esfuerzo común para llegar a una convivencia pacífica y solidaria entre todos los españoles para la construcción de la democracia. Por eso se afilia, junto con Mari Salas, al partido Izquierda Democrática, liderado por Joaquín Ruiz Jiménez, que dice de sí mismo que es el hermano gemelo de Pilar, y tenía razones para ello. Se afilia, insisto, cuando los partidos políticos eran todavía clandestinos. Este partido no alcanzó representación parlamentaria en las elecciones, de manera que se disolvió. Pero Pilar siguió contribuyendo al cambio de la política española a través del Patronato de Protección de la Mujer y la renovación de la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina. En 1986 creó el Foro Ecuménico de la Mujer, organización internacional que tiene representación en numerosos países, que recoge y continúa hoy su herencia espiritual e ideológica, en particular en el ecumenismo. Después de este resumen rapidísimo de lo que creo que son las características más singulares de la vida de Pilar, que siento comunes a las inquietudes de muchas de nosotras, reitero mi alegría y mi deseo de que la Iglesia proclame la santidad de Pilar. Con ella tendríamos, como dice el título del libro, una nueva imagen de mujer en la Iglesia. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Mira, estamos a punto de agotar el tiempo que nos habíamos dado para la presentación, pero creo que nos perdonarán los participantes si lo estiramos un poquito porque hay bastantes preguntas, muchas de ellas muy interesantes. Entonces voy a intentar ir resumiendo y no dejarme ninguna atrás. La primera es para ti, Teresa, la hace Araceli Cabero. Y bueno, pregunta algo de lo que yo ya sé la respuesta, pero te la dejo a ti. Dice Teresa, tú que has trabajado con Mari Salas, ¿crees que sería factible otro libro con la historia y el legado de Mari Salas? Muchas gracias. No lo sé, eso no lo puedo contestar. No lo puedo contestar, quizá don Carlos pueda tener una palabra sobre el tema. Sí que sé que Mari quería muchísimo a Pilar, la admiraba y consideró que era necesario escribir este libro. Yo fui de telonera, o sea, la ayudé, la trabajé mucho con ella, pero Mari era la que tenía la idea de este libro. Y Mari trabajó durante toda su vida con una trayectoria muy similar a la que he descrito de Pilar, aunque ella quizá se vertió más sus esfuerzos al área asistencial, por decirlo así, ¿no? Si sería causa de beatificación, yo eso no lo sé, no soy experta en el tema. Trabajamos ya con la idea de poder contar muy pronto con una biografía de Mari Salas publicada en la editorial San Pablo. Vamos a hacer todo lo posible para que se haga realidad. Muy bien. Bueno, Marta Isabel González lanza una pregunta colectiva. Dice, por lo que conocisteis a Pilar y a la luz de su inspiración, ¿cómo creéis que afrontaría y enfocaría ella hoy la petición de algunas mujeres dentro de la Iglesia del sacerdocio femenino? O, como se explicó más detalladamente en el Sínodo de la Amazonía, la posibilidad de tener más posibilidad de administrar sacramentos, especialmente en países en vías de desarrollo o donde faltan vocaciones sacerdotales. Pilar debe estar bailando en el cielo porque el Papa Francisco está insistiendo con el tema de que se estudie a fondo el diaconado femenino. Eso estoy segura. En el libro no aparece que Pilar sostuviese a capa y espada el tema del sacerdocio. Hay que ver que en ese momento también estaba abierto el tema. Ahora, en cambio, hay definiciones del magisterio y entonces la realidad en ese aspecto ha cambiado. Como ella es maravillosamente fiel a la Iglesia, lo cual no implica para nada que ella baje los brazos respecto de los cambios, yo creo que ella lucharía por el diaconado y con todo lo que eso implica, por supuesto.
María Camacho pregunta cuáles creen que serían las acciones que tomaría hoy Pilar Bellosillo ante las ideologías, muchas promovidas por jóvenes mujeres, tan contrarias a la fe y que buscan desvirtuar la misma esencia humana. No sé si soy yo la adecuada para contestar, pero sí tengo una respuesta a esa pregunta. Yo, por lo que he trabajado en la historia del pensamiento en España, la decepción con el Concilio Vaticano II fue por parte de las mujeres fue muy grande. La culminación de esa decepción fue la encíclica Humanae Vitae, que sabíamos todos que había sido preparada por expertos, que el Papa Pablo VI había solicitado su opinión y su doctrina, y sin embargo luego no lo utilizó. El tema de la paternidad responsable, en primer lugar de la paternidad compartida, porque aunque se llame paternidad, nunca he entendido yo muy bien por qué se llama paternidad y no maternidad, pero bueno, el tema de la paternidad responsable, el tema del matrimonio como proyecto de vida en común hacia unos objetivos, los que desee la pareja, pero no. Todo eso quedó deslavazado, quedó borrado, quedó ignorado. Entonces, yo creo que las mujeres que habían participado en los movimientos seglares en España tuvieron en ellos, y eso hay que reconocerlo, tuvieron en ellos una escuela de pensamiento, de lecturas, de discusiones. Recordemos que en la España de Franco estaba prohibida las asociaciones, salvo las de carácter religioso. Entonces, la Acción Católica, las congregaciones marianas, eran el lugar de encuentro y el lugar de debate. Allí se gestaron muchas conciencias que luego de mujeres que luego fueron políticas en la transición y más tarde, ¿no? Pero se sintieron traicionadas por la Iglesia. Y yo creo que en esos años, desde 1969 hasta muchos más, está las claves del alejamiento de la población civil en España, por lo menos, que es lo que más conozco, de la Iglesia y de los hombres de Iglesia. Yo siempre he pensado que eso era así, porque muchas de esas mujeres que habían sido incluso cargos representativos en esos grupos religiosos, abandonaron totalmente ese área y se vertieron. Naturalmente era muy atractivo y era el verterse hacia la política, que era un tema que en España en ese momento necesitábamos con urgencia y con mucha fuerza, el echar esfuerzo ahí para poder salvar lo que no queríamos nadie que pasara, que es una nueva guerra civil, ¿no? Entonces yo entiendo que el alejamiento de la Iglesia va por ahí. Pregunta también Marta cómo evangelizaba Pilar entre su familia, sus amigos y especialmente entre los jóvenes de aquella época. Evangelizaba en primer lugar con su trabajo, con su ejemplo, y ella tenía muchas actividades de conferencias, de reuniones, de cursos. Que yo sepa, Pilar era muy humilde, ya lo hemos dicho repetidamente. Que yo sepa, nunca escribió un libro o puso sobre el papel más que referencias o reflexiones breves sobre problemas o sobre su propia reflexión. Nunca intentó hacer un sistema que explicara su capacidad o su pensamiento. En ese sentido, evangelizaba sobre todo, insisto, pues con su actitud, con su ejemplo. Todos la conocíamos. O sea, en aquellos años, Pilar era una mujer que estaba en el mundo internacional. En primer lugar, eso ya suponía una diferencia enorme con respecto a los españolitos que estábamos dentro y que nos costaba salir
al extranjero. Nos costaba bastante. Ya había ahí una diferencia y ella también lo anota eso. Cuando ella ya se tiene que instalar, porque es presidenta de la UMOF, pues en París o en Roma durante la etapa del concilio, ella siente un desgarramiento, dice, porque ya no está en el meollo de las personas y de la situación española, ¿no? Por eso quiere volver al final de los años 70 a participar en el proyecto político. Esto es lo que podría decir. Está también con nosotros Manuel María Bru y nos dice que su padre, Carlos María Bru, fue secretario general de Izquierda Democrática, partido presidido por Joaquín Ruiz Jiménez, como efectivamente Teresa ha contado, ¿no? Y nos pregunta, ¿estamos en un momento de suficiente madurez eclesial para que todos puedan aceptar a una santa vinculada a un partido que, aun siendo democristiano, utiliza la palabra izquierda? Cuando estabais hablando ahora, yo me imaginaba escuchando que Pilar oyese esas palabras que el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice. El Papa remite a unas palabras del Concilio Vaticano II, en concreto al Decreto Unitatis Redemptionis Gratiae sobre el ecumenismo, que dicen así estas palabras. Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Y añade el Papa después, estas son palabras de ese texto del concilio, y después añade el Papa, que yo creo que lo estaría escuchando hoy, ante todas las cosas que han preguntado, de una forma especial, yo creo que se lanzaría por aquí Pilar, ¿no? Sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes en constante actitud de salida y favorezca la respuesta de aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad, que son todos los hombres. Yo creo que esto es un sueño que Pilar primero se hizo verdad en su vida. Era una pasión de su vida. Y yo creo que aquí se les todos sus deseos. El deseo de ella, los movimientos que hizo, las pertenencias que tuvo a las diversas responsabilidades en que la pusieron, ¿no? Manifiestan de alguna manera este sueño de una iglesia misionera, de una iglesia que, bueno, por eso le gustó tanto el decreto sobre ecumenismo a Pilar, ¿no? Una iglesia que quiere ser fiel, cada día más fiel, a la vocación a la que Cristo llama. Y yo nos creo quedamos que con ese mensaje que dice usted de que nos convoca a todos, hombres y mujeres, izquierda, derecha, todos estamos convocados, efectivamente. Araceli Cabero no quiere que se nos quede en el tintero lo que María Lía no ha podido contarnos en su intervención primera, y nos dice, ¿qué pasa con esas similitudes, María Lía, entre el tiempo, el papado de Francisco y el tiempo que vivió Pilar Bellosillo? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, voy a enumerar nomás, algunas de ellas ya las ha señalado el cardenal, así que no voy a repetir lo que don Carlos nos ha enseñado. Pero, por ejemplo, de la Fratelli Tutti está el tema de la amistad social, y esa era la clave para el ecumenismo de Pilar. Ella dice, porque hubo amistad entre nosotros, pudimos seguir adelante, ¿no? En el camino. Ese amor a los descartados que el Papa nos está inculcando a todos
y que tiene que ver con la formación que ella hizo, con toda la lucha por poner en evidencia el tercer mundo, el viaje al África, 2 viajes a América Latina, y todo ese esfuerzo por la educación, que creo que Pilar, en este Compact, Global Compact para la educación que el Papa está promoviendo, estaría feliz y se sentiría muy bien. Por supuesto, la conversión pastoral que acaba de decir el cardenal, el tema de la sinodalidad, ella lo vivió, quizás no usó la palabra, pero bien que gozó de lo que eran los sínodos. Gozó en el sentido de cuando vino el sínodo para actualizar el Concilio Vaticano II. A ella le dio una gran esperanza. Después esa misericordia, cómo la define ella a la Iglesia, misericordia. O sea, es lo que el Papa Francisco nos abrió, el año de la misericordia. Y por supuesto, el tema de la mujer, ¿no es cierto? Y de los laicos, es decir, todo esto tiene que ver con este pontificado. Si nosotros, no quiere decir esto que los papas anteriores no hayan hecho nada, sino que ayudaron a aplicar el concilio de un modo diverso. Pilar tiene sintonía absoluta con este pontificado. Muy bien, pues José Luis de la Rocha hace un comentario a raíz de una de vuestras intervenciones anteriores. Él dice precisamente que una de las últimas intervenciones de Pilar públicamente, si no la última, a propósito del sacerdocio de la mujer, fue hacer el relato de la Pascua de Jesús. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres que tuvieron la contra de aquellos discípulos más próximos. Ahí lo deja José Luis de la Rocha. Y paso a continuación a comentar, dice María de la Cinta Canalda, ¿alguien conoce la etapa de Pilar en la que hizo posible el sueño de Juan 23 encontrando la comunidad de Ayala? En ella se cumplió la palabra del Evangelio que dice, hemos encontrado lo que andábamos buscando. Creo que ella encontró en la comunidad de Ayala esa primera comunidad que ella deseaba en lo profundo de su ser. Y a su vez la comunidad de Ayala la acogió como un miembro predilecto, por lo menos por los testimonios que yo he recibido. Pregunta a Mamen, ¿creen ustedes que en la actualidad escuchamos suficientemente la palabra del Señor, lo que nos dice en cada acontecimiento? Y de ser así, y con la cantidad de católicos que somos en el mundo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué cuestan tanto los cambios en el avance hacia una sociedad más justa? Yo creo que eso es una pregunta que puede responderse en todos los momentos de la historia. Esa pregunta es pertinente. En este más que en otros. Bueno, pues cuando hay momentos en la historia que los cristianos o los religiosos o como queramos los creyentes estudian la palabra del Señor y sacan consecuencias y las intentan trasladar en favor de la paz, de la humanidad, de la paz, suele ser porque hay personalidades que tiran, que hacen de gancho y que tiran, que plantean una serie de cuestiones y la gente se siente atañida y se siente que tiene que actuar ahí. Yo creo que el Papa Francisco ha tratado algunos de los temas que pueden tener ese tirón. Ha tratado la Laudato Si, el tema ecológico, ha tratado muchos temas que además tienen la característica de que han salido de los documentos habituales de la Iglesia que suelen ser sobre la propia Iglesia. Y expresan un espíritu más abierto, más en comunidad con la humanidad. Y yo creo que eso es algo que atrae mucho más y que implica mucho más a la humanidad, a los cristianos y a los no cristianos en temas que son comunes, no los específicos de la Iglesia. Esa sería mi idea. Yo creo que el Papa Francisco está en esa onda. Ahora, no lo sé.
Yo no sé si es importante, yo te agradezco, Teresa, lo que has dicho, pero es importante también el descubrir algo que a través del libro que estamos presentando se ve, ¿no? El intento de buscar una luz en medio de las situaciones que vivimos y antes de plantear líneas de acción, esto lo dice el Papa en Fratelli Tutti, en el capítulo 2, un extraño en el camino, habla. Ese extraño es Pilar aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo se presenta? Extraño no, es decir, porque llevaba las páginas del Evangelio escritas en su propia vida, las quiso hacer así, ¿no? Pero a mí me parece que yo creo que este momento que estamos viviendo, todos nosotros, antes de plantear líneas de acción, el Papa dice, nos invita a dedicar un tiempo a escuchar esa parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque es decir, es toda una pedagogía que vivió Pilar, ¿no? Es decir, el tirado en el camino, se encontró mucha gente tirada, Pilar, se interesó por ellos. ¿De dónde nace lo que tú, Teresa, antes en tu intervención decías, el tema de la promoción de la mujer, de ver las situaciones en el camino donde estaban, ¿no? La dignificación de su vida, ¿no? ¿De dónde nace todo eso? ¿De dónde nace pues, el tema de la campaña del hambre, de Manos Unidas? ¿De dónde nace todo eso? Pues de encontrarse en el camino una realidad a la que hay que dar respuesta. Y Pilar no pasó de largo. Pilar se detuvo, se arrodilló ante las situaciones que ella veía, no intentó curarlas y vendarlas y hacer algo para que eso no pasase más. Pero no solamente estuvo ahí, sino que prestó lo que ella era, lo que ella tenía, lo que ella sabía, para acompañar y llevar consigo misma a toda esa gente. Yo creo que esto es muy importante. Y quizá se nos hará tarde ahora, ¿verdad? O se nos está haciendo tarde. Pero a mí me parece que el resumen quizá más bonito que podemos hacer es que la parábola esta que dice el Papa en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, hoy la podemos aplicar a Pilar. Más allá de sus convicciones, que ella las tenía, ella expresó con su vida una manera de dejarse interpelar por la realidad y dar respuestas a esa realidad. Y yo creo que aquí está también la originalidad de su santidad. Magnífico resumen, don Carlos. Un par de preguntas más y ya terminamos. María Eugenia Diel pregunta a María Lía, a raíz de lo que decías de que Pilar fue ejemplo de liderazgo cristiano, ¿cómo podemos hoy imitarla, en concreto como jóvenes cristianos que queremos llevar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida? Bueno, sería un poco difícil de sintetizarlo en una frase, pero yo diría, Pilar es una mujer de profunda oración y amor a la Iglesia. Eso lo tenemos que incentivar y además de vínculos. Creo que hoy en día, sobre todo los jóvenes, pero no solo, todos nosotros, siguiendo tanto la Fratelli Tutti como la Laudato Si, que todo está vinculado, tenemos que establecer vínculos entre las mujeres, vínculos entre los jóvenes, vínculos entre los jóvenes y los ancianos. Esos vínculos son los que van a permitir justamente el cambio de la humanidad. Entonces, con quienes piensan como nosotros y con quienes en algún punto piensan como nosotros. Este diálogo que para Pilar era ecuménico y para nosotros es ecuménico e interreligioso, es fundamental. Jóvenes, hagan con sus brazos una cadena más fuerte, que todas las injusticias, que todas
las depravaciones del planeta. Ustedes pueden. Yo los animo a que hagan red y así enfrentemos juntos esta nueva humanidad. Muchas gracias, María Lía, muchas gracias a todos. He leído mal el apellido de la persona que ha hecho la pregunta, alguien a quien yo aprecio y admiro muchísimo, muy vinculada al legado de Pilar Bellosillo, que es María Eugenia Díaz, que ha sido muchísimos años la responsable de prensa de Manos Unidas. Un abrazo muy grande a ella y a cuantas personas se han incorporado a esta presentación. Hemos estado en una media de 200 participantes permanentemente y es muy de agradecer. Es un auténtico regalo en estos tiempos. Toca ir terminando este acto, no queda más remedio. Hemos querido que concluyera con otra intervención en vídeo de la propia Pilar, pero no sin antes animaros a todas y a todos a leer este libro, a dejarnos seducir y fascinar por la figura de Pilar Bellosillo y por el ejemplo de compromiso con el Evangelio que trasluce en sus discursos, sus decisiones, sus documentos. Quiero pues, dar las gracias especialmente a Teresa Rodríguez y a los herederos de Marisala por facilitar esta segunda edición y a Acción Católica, representada no solo por Eva, por su presidenta, sino en nuestro caso como desde la editorial por la persona de María José Miguel, que es quien realmente ha movido todos los hilos para que esto fuera realidad, ¿no? Y gracias desde luego a todos por contar con la editorial San Pablo para publicar este libro tan oportuno. Muchas gracias también, por supuesto, al cardenal Carlos Osoro y a María Lía Cervino por sus amabilísimas e interesantísimas palabras y por la generosa contribución que han hecho ambos a esta presentación. Y a todos los asistentes, entre los que se encuentran, como digo, muchísimas personas conocidas, queridas, vinculadas de una manera o de otra a Pilar Bellosillo. Y quiero señalar especialmente, si no me equivoco, a Gerardo Fuello, consejero y representante de la embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, también a Linda Guisoni, subsecretaria del Dicasterio Laico, Familia y Vida de la Santa Sede, a Luis Manuel Romero Sánchez, que está en representación de la Conferencia Episcopal Española, y creo que se ha conectado también el obispo de Osma Soria, de donde era originaria Pilar Bellosillo y su familia, don Abilio Martínez. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde desde diferentes lugares del planeta y por dar calor y color a esta presentación, pero sobre todo gracias por seguir creyendo en el poder de la palabra y en su capacidad transformadora. Una palabra, la de Pilar en este caso, con la que os dejamos ya a modo de despedida en este vídeo. Muchísimas gracias a todos por la atención y buenas tardes. ¡Qué maravilla fue el concilio! Tuve la gracia de participar en él. Y allí ese gran Pentecostés de la Iglesia fue mi Pentecostés personal. Y qué bien comprendí lo que era la vocación del seglar en la Iglesia. Pero hay algo muy importante, y es que la mujer, cuando ya verdaderamente se personaliza, es una persona, descubre otras formas de marginación que hay en la sociedad. Y entonces, a partir de un cierto momento, los objetivos de esta Unión Mundial tienen otro punto de mira, que es esa sociedad que produce marginaciones y opresiones. Y entonces el objetivo mayor es trabajar por la justicia, en acciones muy concretas y muy sencillas. Hay una acción que llevamos desde hace, sobre todo desde el concilio, que es ser desde dentro de la Iglesia, honradamente, conciencia crítica de la Iglesia, porque nosotros tenemos un grupo de trabajo Mujer Iglesia que a lo largo de estos años ha hecho estudios, gestiones y actividades, porque lo que queremos es que se supere y que se llegue al fondo de algo que es causa de ambigüedad constante en la Iglesia. La Iglesia reconoce la igual dignidad de la mujer con el hombre, eso está claro, pero sin embargo después hay una justificación de una desigualdad a nivel práctico y disciplinario, y es que esto responde a la concepción tradicional de la Iglesia, que siempre se mantiene una cierta jerarquía entre el hombre y la mujer, y ahí estamos nosotros potenciando esa conciencia crítica en la Iglesia desde dentro. Después de la renovación de la Iglesia, que se descubre comunidad
como la de los primeros tiempos, vivo mi fe con los hermanos. Y entonces todo lo que he dicho lo tengo que decir en plural. El Señor, mi Señor, es nuestro Señor, es nuestra vida, es nuestra fuerza, es nuestro amor.